Acá aterrizó el helicóptero, nos vinimos en una combi y Gustavo me decía, acá ya están, este es el comienzo de las obras, de esa circunvalación, está bien dicha, que va a unir la autopista de Ezeiza con la ruta 3, que es la autopista que une Cañuelas con Azul. Que es una obra muy importante, claramente, porque va a evitar un trastorno, el trastorno de tránsito que sufre Cañuelas cuando los camiones, los autos pasan permanentemente por la ciudad para poder alcanzar la salida de la ruta 3. Va a dar más seguridad vial. Es algo que era necesario hacer y que, como bien dijo Cato, alguien prometió hacerlo con un sistema, que era ese sistema de la participación pública-privada. Y acá es mi primera reflexión. Cuando nosotros llegamos al gobierno con Gabriel me contó que el 70% de las obras públicas estaban paralizadas. Estaban paralizadas porque así cualquiera logra déficit cero, ¿eh? Así cualquiera logra déficit cero. Dejando de hacer lo que el Estado debe hacer, cualquiera logra déficit cero. Le dije, mirá, Gabriel, hay que poner todo esto en marcha. Veamos a ver las urgencias y pongámonos ya a resolverlas. Y así empezamos un plan de obras. Hoy en día hay casi 5.000 obras en ejecución a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Las obras que tenían que ver con este sistema de la propiedad pública, de la participación pública y privada, tenían un problema muy serio. Tenían las características que tan bien describió Sergio. Era una mezcla de negocio financiero con negocio de construcción de rutas y demás. Estaban concentrados en muy pocos casos. ¿Cuántos eran en total? 6 corredores. 70 obras en 6 corredores. Y era un enorme problema, porque alguien había firmado un contrato leonino en perjuicio del Estado. Contratos, no uno, varios contratos leoninos en perjuicio del Estado. Y cuando hablamos con Gabriel, los dos coincidimos. Nosotros no vinimos a gobernar para que alguien se llene los bolsillos solos. Nosotros venimos a gobernar para que la gente viva mejor. Así que ocupémonos de tirar abajo estos contratos y que no le cueste a la Argentina un solo centavo tirar esos contratos abajo. Y así lo hicimos. Así lo hicimos. Ahí cuando escucho por decir ahí a alguien, che, que el gobierno se ponga las pilas, tenemos las pilas puestas desde el primer día y nos paramos frente a los poderosos todas las veces que hizo falta. Y pudimos hacer las cosas como corresponde. Tiramos atrás esos contratos y dijimos, hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Miren, hay cosas que el mercado no resuelve, definitivamente. Aquello que no es rentable, el mercado no lo resuelve. Por eso, los que confiaron en el mercado nos dejaron sin universidades, nos dejaron sin escuelas, nos dejaron sin salud y nos dejaron sin caminos. Porque no es rentable para los privados invertir en todo eso. Ahora, ¿quién debe hacer eso? El Estado. El Estado. El Estado está para trabajar, para reponer el equilibrio allí donde el equilibrio desaparece. ¿Y cuándo desaparece el equilibrio? Cuando no todos tienen las mismas condiciones. Ahí aparece el desequilibrio. Cuando a algunos les es más fácil llegar que a otros, ahí aparece el desequilibrio. Y nos cansamos de escuchar en esos años que venían a hacer obras maravillosas que nunca hicieron. Tocaban el asfalto y decían, esto es asfalto de verdad, pero no era el asfalto que ponían ellos, eran asfalto que estaban de antes. Dejaban de construir hospitales que estaban casi terminados, porque decían que no hacían falta hospitales y porque básicamente no quería que nadie recuerde quién había empezado a hacer ese hospital.
Dijeron, basta de universidades en el Gran Buenos Aires si los hijos de los pobres nunca llegan a las universidades. Solo piensan que la Argentina puede progresar quitándole derechos a los argentinos y a las argentinas. Y porque ellos creen que los únicos que tienen derecho a tener derechos son ellos. Y nosotros no creemos eso. La mejor Argentina es la que le dio derechos a los argentinos y a las argentinas. Por eso a mí me conmueve. Me conmoví el otro día cuando vi la autopista Perón, algo tan soñado durante tanto tiempo por los bonaerenses, tan avanzado. Me conmueve saber la UOCRA registra su mayor número de trabajadores en 420.000 trabajadores allá en los años en que Cristina gobernaba. Quiero decirles que en el próximo registro vamos a superar ese número. Y a mí me llena de alegría saber que tengamos tantos trabajadores de la UOCRA trabajando en estas obras públicas que el Estado está haciendo. Porque a nosotros no nos da vergüenza decir que el Estado tiene que hacer estas obras públicas. Y además las hacemos con enorme tranquilidad de conciencia. Porque no le damos ninguna ventaja a nadie, no trabajamos para que alguien haga un negocio y solo trabajamos para que la gente viva mejor. Ayer estuve visitando en Ayolas, una localidad de Paraguay, a mi querido amigo el presidente Mario Abdo. Y juntos fuimos a ver cómo avanzan las obras de Añacuá, que es una construcción que va a permitir darle a Yacyretá un 10% más de energía. Cuando esa obra se inició, lo iniciaron el gobierno que me precedió y el gobierno que presidió a Mario Abdo. La habían calculado en 650 millones de dólares. Cuando esa obra la licitamos el gobierno de Mario y el gobierno de Alberto Fernández, esa obra costó poco más de 300 millones de dólares. ¿Quién se estaba robando más de 300 millones de dólares? Es el mismo robo que existen en las PPP. Porque cuando las obras de la PPP se hizo cargo el Estado, bajaron un 70% los precios, ¿eh? Así, yo digo estas cosas porque esos ladrones de guante blanco andan dando cátedra de moral y de ética por los medios. Yo estoy esperando que alguna vez la justicia llame a esos ladrones de guante blanco a rendir cuenta de lo que han hecho. Estoy esperando que alguna vez un juez llame a esos ladrones de guante blanco y les pida explicaciones por la deuda que tomaron en nombre de la Argentina. Y estoy esperando que llamen a esos ladrones de guante blanco para que expliquen los parques eólicos, la estafa al correo, la estafa con los peajes. Estoy esperando que alguna vez la justicia se dignifique a sí misma y llame a los ladrones de guante blanco, a los poderosos, a rendir cuentas. Yo digo estas cosas, amigos y amigas, porque la verdad es que hay un momento en que uno siente, es hora de que hablemos las cosas con claridad, porque hay momentos en que uno siente que uno hace un enorme esfuerzo, que concreta esos esfuerzos, porque esto no es, estas obras que estamos viendo no son un decreto que firmé, ¿eh? Son obras y son hombres y mujeres que están trabajando. Y son obras que se están haciendo acá y en todo el país.
Y hemos entregado, ya entregamos 45.000 viviendas que hicimos. Entregamos 50.000 créditos para que los que tengan un lote construyan su vivienda. Y en este mismo momento se están construyendo a lo largo de todo el país 120.000 viviendas para argentinos y argentinas que lo necesitan. Y el otro día hablaba con el ministro Ferraresi, ministro de Hábitat y Vivienda, y me decía, estos de la construcción me quieren subir el precio y yo no quiero. Y le dije, pelealos, pelealos. Porque cada peso que ahorramos en ese aumento es una casa más para un argentino o una argentina. Yo quiero plantearles, me animé a reflexionar junto a ustedes, después de escucharlo a todos los que hablaron antes que yo. Todos dijeron cosas importantes, todos dijeron cosas valiosas, pero es hora de que una vez por todas nos cansemos de escuchar tanta mentira en los medios, nos cansemos de escuchar la diatriba de estos sinvergüenzas que llevaron al país a la ruina y le digamos a los argentinos, miren, hemos vivido el momento más dramático que la humanidad recuerda. Hemos vivido una pandemia que se llevó la vida de 6 millones de seres humanos a lo largo, en todo el globo, en todo el planeta. Ahora resulta que la OMS dice cómo se comportó cada país y resulta que la Argentina es un ejemplo. Y nos dijeron de todo mientras combatíamos la pandemia. Nosotros sabemos de qué se trata esto. Ayer Marito Abdo se preguntaba, alguien me preguntó alguna vez si yo hubiera elegido este tiempo para ser presidente de Paraguay. Y él dijo, es el que me tocó y lo enfrento con todo gusto. Claro que no nos tocó el mejor momento, ni a Axel, ni a mí, ni a Marisa, ni a ninguno que le toca gobernar. ¿Quién quiere gobernar en el medio de una pandemia que no tiene respuesta médica? ¿Quién quiere gobernar en ese momento? Pero somos compañeros, como peronistas, al problema le ponemos el pecho y no nos escapamos. Y ni siquiera la pandemia nos paró. Ni siquiera la pandemia nos paró. Porque cuando llegó la pandemia, ahí está Cato, construyó más de 30 hospitales móviles y tuvo que terminar la construcción de un montón de hospitales que quedaron a la deriva. Nada nos paró. Y nada nos debe parar, compañeros y compañeras. ¿Saben por qué? Porque vivimos un tiempo donde la pandemia nos afectó a todos anímicamente. Y muchos sinvergüenzas explotan el desánimo que la pandemia nos ha dejado. Sembrar desánimo en estos tiempos es muy fácil. Sembrar esperanza es lo difícil. Pero acá estamos nosotros. Como diría Fito, venimos a ofrecer nuestro corazón para que la Argentina se ponga de pie, para que la Argentina se levante, para que la Argentina trabaje, para que la Argentina camine. Vamos a hacerlo entre todos y todas, compañeros. Que nadie nos detenga, con más fuerza que nunca. Gracias a todos y todas. De este modo, con las palabras del señor presidente de la Nación, finaliza este acto en que se pone en marcha la variante Cañuelas de la Ruta Nacional 3. Agradecemos a todos y todas por... Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Bueno, justo calzó en el inicio del programa el discurso del presidente de la Nación. No me quiero detener con eso porque tenemos temas más importantes para hablar en el programa de hoy. Simplemente un Alberto Fernández que evidentemente le está hablando a su electorado, digamos, bueno, al electorado de Alberto Fernández, al electorado del Frente de Todos, ¿no? Por un discurso muy duro de confrontación con el macrismo, con Juntos por el Cambio, habló de ladrones de guante blanco, hablando de la obra pública.
ahí siempre está en el fleje Alberto Fernández cuando habla, porque al principio parece que es un mensaje para el kirchnerismo, que ha hecho, bueno, con el tema de la obra pública todo un tema, y la corrupción, pero enseguida vira y enfoca hacia las críticas muy duras al macrismo y planteando que son ladrones de guante blanco, ¿no? El presidente. Y después un Alberto Fernández que le habla, aparte del electorado, ahora lo vamos a analizar con Gila Vilker, del oficialismo, ¿no? Porque habla de la pandemia y uno tiene la impresión que para la sociedad la pandemia quedó muy lejana en el tiempo, pero puede ser como una especie de justificación para un núcleo del electorado del oficialismo de lo que no pudo, no quiso o no supo hacer Alberto Fernández. Pero bueno, ahora vamos a hablar con Gila Vilker de otro tema que está hoy atravesando, porque Alberto Fernández como figura política me parece que, insisto, en la discusión del 2023 no está Alberto Fernández. En la discusión de 2023 están de un lado el Frente de Todos con Cristina y otros dirigentes, y del otro lado está Juntos por el Cambio y un tercer actor que es Javier Milei. Alberto Fernández está viendo cómo hace para terminar el gobierno el año próximo. Pero la discusión es otra. Y vamos a contar cómo se ha lanzado una guerra abierta entre Juntos por el Cambio y Javier Milei. Porque, evidentemente, Milei viene creciendo, disputando parte del electorado de Juntos por el Cambio. Hay un último estudio muy interesante de Gila Vilker que muestra esto. Y cómo Javier Milei, que hizo para Editorial Perfil un debate con Juan Grabois, cómo fragmentos de ese debate han sido utilizados por militantes de la Reta, del PRO, de Juntos por el Cambio, para criticar muy duramente a Milei, ¿no? Pareciera ser que hoy el objetivo de Juntos por el Cambio, viendo tan debilitado al gobierno, es apuntar más a Milei que al propio gobierno nacional. Y paradójicamente van a ver también cómo algunos kirchneristas salen a defender a Milei. Insólitamente, planteando de que, bueno, que ahora está todo el aparato del macrismo apuntando, y de la Reta en particular, apuntando a la figura de Javier Milei. Tenés toda la información, Carlos, de lo que fue la última reunión, el último almuerzo de Juntos por el Cambio, que se habló allí, y también de las alianzas que está haciendo la Reta con parte del radicalismo y Lustó para armar una alianza electoral fuerte para el año que viene. Sí, estuvieron ayer al mediodía convocados por Mauricio Macri. Estaban todos, Maxi, La Reta, Bullrich, Schiavone, Jorge Macri, en un restaurante de San Telmo. Allí, si querés, te lo voy adelantando. Pero si tienen alguien, ya vamos con ese tema, pero si tienen enganchado ya para hablar del tema monotributo y autónomos, empezamos con ese tema y después vamos directamente a eso. Bueno, ahí arrancamos entonces con este tema. Hay un proyecto de ley que encabeza Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, que la semana pasada primerió al ministro de Economía, Martín Guzmán, por la suba del piso del impuesto a las ganancias. Vimos esa situación bastante extraña donde el ministro de Economía terminaba haciendo un anuncio encabezado por Sergio Massa. Bueno, acaba de enviar ahora un proyecto de ley al Congreso que firman otros diputados, no solamente del oficialismo, como Leandro Santoro, sino también de la oposición, como Margarita Stolbizer, que forma parte de Juntos por el Cambio, y Alejandro del Topo Rodríguez, que es de esa bancada del peronismo federal, ¿no? Sí. Con Graciela Camaño, es decir, los que eran exlabañistas que hoy están viendo si coquetean con Schiaretti o con sectores del peronismo no kirchnerista, para modificar las escalas del monotributo que había anticipado ayer acá Claudio Zlotnik, y también los pagos para autónomos del impuesto a las ganancias. Está Daniel Lechman, tributarista, contador. Gracias, Daniel, por atendernos como siempre. Bueno, contame, ¿viste, Maxi, ¿viste este tema? Y perdón si acaso la desprolijidad que estoy en el auto, pero ahí podemos enganchar bien. No, perfectamente. Contame, el tema de la suba de escalas de los monotributistas lo tenemos más o menos claro. Ahí podemos ver un poquito las placas que mostró ayer Claudio Zlotnik de cómo se incrementan las escalas
Las placas que mostró Claudio, ahí están claramente cómo suben las escalas en cada una de las categorías. Pero contame qué pasa con el tema autónomos. Bueno, también para los autónomos, como vos lo señalabas, hubo anuncios para los trabajadores en relación de dependencia, faltaba, y por eso viene el complemento de este proyecto de ley, una adecuación en las escalas del monotributo, que ustedes por ahí ya lo han comentado, y para los autónomos, que siempre han sido los olvidados o relegados en todo esto, también la posibilidad de que contemplen un mínimo no imponible que globalmente se incrementaría respecto de lo que podían tomar hasta ahora. ¿Por qué? Porque en definitiva el autónomo puede considerar un monto mucho menor en relación y en comparación con el trabajador en relación de dependencia de todos estos conceptos que resultan deducibles a los fines del pago del impuesto a las ganancias. Para que tengan referencia a valores de hoy, y hablábamos el otro día del nuevo piso para los empleados en relación de dependencia de 280.792 pesos brutos, 230 y piquito netos. Sin embargo, un empleado incluso de los que pagan, los mínimos no imponibles que pueden tomar son un trabajador soltero 112.000 pesos y un trabajador casado 150.000 de mínimo no imponible. Bueno, en comparación con esto, el autónomo solo puede considerar algo menos de 100.000 pesos según cada situación familiar, pero no mucho más que eso, con lo cual el piso del impuesto a las ganancias en comparación es muchísimo más bajo. Ahora lo que con esto se pretende es achicar un poco la brecha, pero no se equipara tampoco la situación a los empleados en relación de dependencia. Lo que yo siempre aclaro, que es importante considerar, es que el cuentapropista, en los niveles de ingresos de lo que veníamos hablando, de los pisos y mínimos no imponibles, seguramente es monotributista. De hecho, hoy un cuentapropista hasta la suma de casi 400.000 pesos por mes, un poquito menos que eso, con las nuevas actualizaciones va a poder estar bajo el régimen del monotributo. Y el régimen del monotributo supone un pago mucho menor de impuestos en relación a los ingresos que se generan. El autónomo va a ser el que gane más o tenga ingresos por más de esos 400.000 pesos por mes, o que su actividad por algún motivo quede excluida del régimen. Solo en esos casos son los que pagan el impuesto como trabajadores autónomos. Bien, entonces empezarían a pagar a partir de qué monto los autónomos. No, bueno, el autónomo, y en este caso el que quede excluido del monotributo, si va a tener ingresos, por ejemplo, por 400.000 pesos mensuales. Claro, si no estaría en monotributo, claro. Salvo que su actividad no se lo permita, pero si no estaría en el monotributo. Un profesional independiente, cualquier actividad independiente en general está encuadrada y puede ser monotributista. Si por el monto se excede, que son estos casos por arriba de 400.000, bueno, tiene que pagar un montón. ¿Por qué? Porque los mínimos no imponibles, y acá viene la mejora en alguna medida, pero para un trabajador autónomo van a pasar a ser de 100.000, que hoy se puede tomar por mes, más o menos aproximadamente, y por ahí llegan a 130, 140.000 pesos con este proyecto de ley. Pero no llegan a los valores de los pisos de los asalariados, está clarísimo. De los asalariados. Va a seguir, a pesar de esta pequeña mejora, con una mejora adicional para el nuevo autónomo o el emprendedor, pero va a seguir relegado, va a seguir desfasado respecto del empleado en relación de dependencia. Sin perjuicio que, cabe aclararlo porque es importante, el autónomo puede deducir gastos que el empleado no. No le puede. A los fines de determinar la ganancia neta puede llegar a considerar su indumentaria, gastos de automóvil y alguna otra cosa que hagan específicamente la actividad que lo puede restar a los fines del pago del impuesto. Daniel, gracias, es siempre muy esclarecedor y muy claro en tus conceptos. Ahí estaba Daniel Lechmann, tributarista. Un placer. Bueno, esto entra al Congreso. Pablo, decime en una línea y avanzamos con otros temas. Sí, esto ya fue presentado en el Congreso, tiene la firma de Sergio Massa, Sí. como decíamos, y de alguna sorpresa, como Margarita Stolbizer, que integra el bloque de Juntos por el Cambio, o Alejandro El Topo Rodríguez, que integra el bloque de los cordobeses más Lavagna. ¿Esto por qué es? Porque es la manera que tienen de garantizar el número para que este proyecto sea aprobado. Bien, contaba que hay una guerra abierta entre Juntos por el Cambio y Milei. Gila, ¿cómo interpretás? Hoy hay para Juntos por el Cambio un desafío principal que no es el gobierno, sino eventualmente perder votos por derecha con Milei. Bueno, algo de eso está pasando, ¿no? La emergencia de Milei es un fenómeno que lastima a priori a Juntos por el Cambio y amenaza un poquito, en menor medida,
al oficialismo, pero en el caso de Juntos por el Cambio hay un fenómeno ahí de, bueno, un segmento importante de ese electorado que mira sobre todo las ideas de Milei con atención, con interés. Por supuesto hay reparos, hay preguntas, y la verdad que lo que nosotros estamos viendo es o sea, cuando vos mirás la sociedad como electorado, lo que ves es que la cosa está muy abierta todavía, ¿no? O sea, hay mucha migración, mucha duda en el modo en que se presentan las cosas. Yo te diría, hay un segmento del electorado que es incluso más duro que los dirigentes, más duro que los dirigentes más duros. Hay otros que están preguntándose entre las acciones y las palabras, ¿no? O sea, por ahí hay palabras que los seducen, pero también ponen en valor las acciones. Por ahí es un electorado que le gusta a Milei, pero valora la gestión de Larreta dentro de lo que pasa en ese universo. Entonces, lo que ves es una escena realmente muy, muy abierta y con una oferta que tiende a endurecerse para un lado y para el otro. Vamos a contar en un ratito, bueno, obviamente es un día también muy frío, como el día de ayer, hay toda una ola de frío polar en toda el área metropolitana. Después vamos a estar en la calle, qué está sucediendo con la gente que está en situación de calle, pero también cómo el frío puede condicionar todo el tema de la política energética, la importación de gas, los subsidios, el aumento de tarifas de luz y gas a partir de junio, cómo eso está impactando en las cuentas con el Fondo Monetario. Y el otro tema, ahora vamos a ver un poquito los números de Milei que preocupan a Juntos por el Cambio, pero fíjense cómo este debate entre Milei y Grabois, que organizó Jorge Fontevecchia, Editorial Perfil, fue utilizado muy duramente por sectores de Juntos por el Cambio para criticar, y sobre todo cercanos a Larreta, a criticar duramente a Milei, ¿no? Y apuntarle. Y uno de los puntos principales fue la defensa que Milei hizo de los manteros, es decir, de la gente que está en la venta ambulante en algunos lugares estratégicos de la ciudad, Corrientes, Avellaneda y demás. A ver, tenemos ahí el tape de Milei hablando con Grabois y poniéndose de acuerdo con el tema manteros. Si está este conflicto entre los comerciantes formales que están ahí y mis compañeros vendedores ambulantes, y vos tenés que decir si sacarlos o no sacarlos, ¿qué haces? No lo denostarías como mantero. Es decir, sería un competidor más y que vos tendrías que ofrecer un producto de mejor calidad con un mejor precio para que vayan a tu negocio y no a ver al mantero. Y si a vos no te gusta, ¿sabés lo que podrían hacer entonces los negocios? Así como tomaban la calle los manteros, la podrían haber tomado ellos y vender con menos impuestos, pero no. Dios, ¿qué prefirieron? Prefirieron utilizar el aparato represivo del Estado, llamado impuestos, que financia la policía, ¿para qué? Para sacar la competencia. Entonces vos hubieses decidido, si fueras el jefe de gobierno de la ciudad, no sacar a los manteros. Obviamente. Bueno, eso, ahí tenemos una alianza táctica. Milei defiende a los manteros. Es una cosa importante. Hay que transmitírselo a la sociedad, porque desde una lógica distinta a la mía, llega a una conclusión, por lo menos a efectos prácticos parecida, que el aparato represivo del Estado, interpretado él de una manera y mía de otra, sea el que resuelve con la violencia la situación de gente que se está ganando el mango laburando, es una enormidad. Y todos los daños que causa si vos a esa gente la dejás sin su ingreso que se gana honestamente. Sí. Bueno, todo el laburo de los movimientos populares, por lo menos de los que no tienen distorsiones, Lo mismo sería de los cartoneros. es O la sea, defensa, finalmente- del derecho a trabajar de ese sector. Bueno, ahí estaba Milei con el tema mantero. Ya vamos a hablar con, obviamente, asociaciones de comerciantes de la calle Corrientes que están muy enojados con este tema, pero ahí Milei genuino respecto a lo que crea la libertad de comercio y la libertad individual sale, y este es un tema en el cual Larreta sale a cruzarlo, ¿no? Porque obviamente considera que es un tema muy antiimpopular, digamos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde los comerciantes están muy enojados con los manteros. Ahora van a haber otros temas en los cuales ha salido muy fuerte el sector de Juntos por el Cambio
si se quiere, a criticar duro todos los dichos de Milei. Pero portame la información de lo que sucedió en la reunión de Juntos por el Cambio. Sí, te decía, fue un almuerzo convocado por Mauricio Macri. Había allí dirigentes del PRO, no había nadie del radicalismo, de la coalición cívica, solamente dirigentes del PRO, Maxi. ¿En qué insistió Mauricio Macri? En no negociar absolutamente nada con este gobierno. Esto tiene que ver, ¿te acordás? Que lo tratamos la semana pasada cuando dio el portazo Joaquín de la Torre, que es un hombre que responde a Mauricio Macri, y en la provincia de Buenos Aires, en el Senado de la provincia de Buenos Aires, decidió renunciar a su cargo por una negociación que existió entre Juntos por el Cambio y Axel Kicillof para nombrar al jefe del Tribunal de Cuentas, que es un cargo vitalicio, a cambio de algunos cargos en el Banco Provincia. Bueno, lo que Macri insistió a todos los que estaban allí presentes en la importancia de no negociar nada con este gobierno. Y si querés, desde el punto de vista ideológico, ¿no? Ponerse un poquito más duros respecto a la posición que mantiene Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo. Recordemos hace algunos días cuando Larreta citaba a Margarita Stolbizer en un acto, cuando fue de visita al locro que hizo Martín Lustó, un Larreta que trata de pescar en la ancha avenida del medio, como decía Sergio Massa, y un Mauricio Macri que entiende que la posición de Juntos por el Cambio tiene que ser un poquito más dura, más parecida a lo que plantea Javier Milei. ¿De qué no se habló? Porque parece que es un tema que no se puede tocar. De candidaturas. Eso exaspera a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta, que están los dos haciendo explícito que quieren ser candidatos. Después están las especulaciones de qué podría querer hacer Mauricio Macri. Algunos los ven como candidato, otros como no. Pero la tensión más grande está entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Y lo que me dicen también es que se habló muy poquito de Milei. Ahí también están las aguas divididas dentro de Juntos por el Cambio. Por un lado, los radicales y la coalición cívica, que no lo quieren ver ni en figuritas. Horacio Rodríguez Larreta, ni te cuento. Dicen en el entorno de Larreta que no hay margen ni para tomar un café. O sea, que es una cuestión ya no ideológica, sino una cuestión de piel por cómo Milei trata a Larreta y por la concepción que tienen de lo que debe ser la política. No hay forma de estar bajo un mismo paraguas, pero sin embargo, dentro de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, no dejan de coquetear con Javier Milei. Y otro tema importante que temen dentro de Juntos por el Cambio es una alianza donde hay muchos socios, donde hay mucha gente con ganas de ser candidato. Imagínate cuando se tengan que armar las listas a diputados nacionales, a senadores nacionales, y ven en Javier Milei, que tiene mucho caudal de votos, ponle que no gane la presidencial, pero con que saque 15 o 20 puntos, que no tiene gente abajo, y dicen, me engancho de Milei y entro seguro. Entonces también hay cierto temor dentro de Juntos por el Cambio, alguna migración de dirigentes hacia el espacio de Javier Milei que les puede garantizar algún puesto, al menos en lo legislativo, ¿no? Carlos, te agrego un dato, porque aparece ahora la posibilidad de que aparezca un nuevo precandidato a presidente en Juntos por el Cambio, justamente para taponear los votos que estaría teniendo Javier Milei. Esto es algo que se decidió en las últimas horas, se está conversando, están viendo cómo armar esta candidatura, y la idea es que Ricardo López Murphy compita como precandidato a presidente también para tratar de traccionarle los votos a Milei, lo mismo que había pasado en la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada López Murphy lanzó con Oscar Moscariello y con el vicegobernador de Corrientes un espacio liberal dentro de Juntos por el Cambio. La idea es que este espacio lleve un candidato a presidente, sería Ricardo López Murphy con alguna persona del interior de los partidos, del interior conservadores. Fíjense, y lo quiero construir este tema con Gila Vilker, cómo ha sido el avance fuerte de Juntos por el Cambio, porque se mueve también todo el aparato político mediático de Juntos por el Cambio, que es muy poderoso. Muy poderoso, muy poderoso. Y de hecho, sobre ese aparato mediático es que Milei también vino construyendo su espacio, digamos, pues lo llevaban a Milei y lo dejaban hablar 3 horas, porque atacaba o criticaba, mejor dicho, al gobierno nacional. Ahora ese mismo aparato mediático que le daba el espacio a Milei para criticar al gobierno nacional, empieza a triturarlo a Milei. Es decir, empieza a haber críticas muy duras a Milei, algunas que pueden ser razonables, otras que simplemente tienen
digamos, una intencionalidad evidente, porque si efectivamente tenías tantas críticas a Milei, ¿por qué no las hacías antes esas críticas? Y lo llevabas y lo dejabas hablar una hora entera a Milei antes y ahora ya no lo dejás hablar. O mejor dicho, le escribís columna diciendo que es lo peor que puede haber desde el punto de vista del autoritarismo, de una serie de cuestiones que antes se pasaban por alto en la figura de Milei. Nosotros estamos contando y lo decimos con total tranquilidad porque justamente, como no nos paramos ni en un lado ni en el otro de la grieta, como sí se paran muchos, podemos contar cómo es todo el movimiento y cómo efectivamente ha empezado una guerra entre sectores de Juntos por el Cambio, y no solo me refiero a Macri, sino fundamentalmente a Horacio Rodríguez Larreta y la figura de Milei. Ahora van a ver los números de por qué Milei hoy le quita más votos a Juntos por el Cambio que al oficialismo, por eso el oficialismo festeja que Milei esté dividiendo la oposición y ve cómo hoy, no solamente dirigentes de Juntos por el Cambio, sino que el aparato mediático que se alinea con Juntos por el Cambio dispara la figura de Milei, de Javier Milei. Pero está Leo Godoy en la calle, ahora vamos a seguir con el tema. Está en la calle Avellaneda, justamente con el tema de los manteros. Leo, en una mañana, bueno, ya estamos pasado el mediodía en la tarde, pero sigue muy fría, Leo. Sí, sigue fría. Acá ayuda en esta esquina, justo donde estamos, Cuenca y Aranguren, un poquito el sol acompaña. Pero bueno, estamos en la calle Avellaneda, que en realidad tenemos que decir que es el polo de que rodea a la calle Avellaneda, porque esto se ha ampliado muchas cuadras alrededor, son como por lo menos unas 10 manzanas donde está este centro de la indumentaria, pero donde también está el centro de venta de los manteros. Aquí viene gran cantidad de gente del interior, también hemos visto gran cantidad de micros aquí en la zona, y tanto hay locales comerciales como también, bueno, la otra venta que ustedes recién contaban, ¿no? Que tiene que ver con la venta callejera, que tiene que ver con los manteros. Mira, aquí vas a encontrar de todo realmente, desde anteojos, juguetes, ropa deportiva. Mira, voy a cruzar un poquito con Marce para mostrarles y después vamos a hablar, ya lo tenemos preparado a Gabriel, que es el presidente de la Cámara de Comerciantes, de Empresarios Coreanos de aquí, que nos va a contar también detalles de bueno, cómo influencian en ellos esto de la venta, ¿no? Vas a ver, mira, ahora que estamos en invierno, camisetas, pantalones que tenés que ver que allí bueno, si viene ley de marcas acá es un desastre, ¿no? Porque mirá lo que es. Bueno, gorros de lana, aquí tenés también pantalones, bueno, camperas, bufandas, ropa interior, de todo podés encontrar realmente en las veredas, allí también manteles, frazadas. Bueno, es realmente es muy variada la oferta de lo que encontrás expuesto en las veredas. Propiamente en las veredas se ha reducido el lugar por donde se puede caminar por justamente esta situación. Mirá, aquí vas a ver también ropa deportiva, anteojos, bueno, gorras. Bueno, lo que busques, Maxi, vas a encontrar aquí en las veredas también de la calle Avellaneda, como también en los locales comerciales. Pero si querés, voy cruzando, así vamos al encuentro de Gabriel, que es la persona que nos va a comentar desde el punto de vista de los empresarios de aquí de la zona. Muchos de ellos que tienen locales comerciales son coreanos, se dedican a la producción de indumentaria. Así que bueno, aquí le voy a pasar a Gabriel para que pueda conversar con vos. Bueno, ¿cuál es la situación? Bueno, Gabriel, gracias por recibirnos. Del otro lado, Maxi, ya está en comunicación para que puedas conversar con él. No, bueno, simplemente, gracias Leo, simplemente, bueno, hemos hablado mucho del tema de los manteros, de cómo han proliferado y lo que hay detrás de los manteros, más allá de que haya familias que efectivamente puedan tener ese sustento. Los comerciantes de la Avenida Corrientes, los comerciantes ahí de Avellaneda muy enojados porque, bueno, pagan impuestos, alquileres carísimos que se han disparado y, bueno, le están compitiendo ahí en la puerta, ¿no? Y todo esto, bueno, siempre se ha dirigido con razón, creo, también la responsabilidad del jefe de gobierno de la ciudad, de Horacio Rodríguez Larreta, pero en este caso, quien contiende con Rodríguez Larreta, que es Milei, sale a decir que es el libre comercio y que en todo caso
los comerciantes que no son suficientemente competitivos debieran sacar ahí su mercadería para venderla también en la calle y ganarle por precio a los manteros para desplazarlos por precio. Bueno, con respecto a la opinión de Milei, no sé qué puedo decirte. Hay muchos manteros que están vendiendo ilegalmente con la marca trucho, o sea, con Chanel, Adidas, Nike. Yo creo que ellos son gente pobre que dedican lo que dice Milei, ¿no? Pero para mí los manteros ya es una amplia asociación ilícita con respecto con todos los ilegales y bueno, nosotros como comerciantes no creo que podemos competir con ellos, con eso si siguen así proliferando más manteros, más ocupando la calle y está inhibiendo y está prohibiendo la salida e entrada de la mercadería y la gente. Y bueno, no creo que ellos son todos pobres, digamos, ya para mí tiene atrás de eso una banda, no sé cómo es, proveer a los mercaderías trucho, marcas ilegales, debe haber algún clandestino también. Y bueno, todo esto ya no es una competición legal, digamos. Los comerciantes queremos competir legalmente y vender bien la cosa. Gracias. A ver, claramente, y ustedes reclaman que los manteros sean corridos de ese lugar, pero ¿quién los debe correr de esos lugares? ¿O relocalizarlos? Bueno, eso tiene que buscarlo el gobierno de la ciudad. Por ejemplo, acá son espacios re chiquitos, en la calle, tránsito abundante y muchísimo, y gente de todo el territorio viene a comprar la mercadería o indumentaria más económico. O sea, el gobierno de la ciudad tiene que buscar algún lugar donde pueda alojar la mercadería o, no sé, los manteros ilegales, digamos. Hay un argumento de Milei, a ver si podemos pasar un fragmento de la primera parte. Hay un argumento de Milei que cuando vos llevás al extremo ciertas situaciones, la idea de que todo impuesto es parte de la opresión del Estado, siendo que en Estados Unidos hay impuestos más bajos, pero hay, en Francia o en Suecia hay más altos, con mejores servicios y contraprestaciones del Estado, pero hay. Pero cuando llevas al extremo eso y a la libertad económica, bueno, decís, y bueno, que el comerciante salga a la calle y venda más barato ahí, mano a mano con la libertad económica del mantero, que está con su mantita poniendo los productos y vendiendo ahí. A ver si podemos pasar un segundito el tape. Bueno, me interesa. Cada comerciante tiene... A ver, espera un segundito, a ver si se puede escuchar. A ver. Si está este conflicto entre los comerciantes formales que están ahí y mis compañeros vendedores ambulantes, y vos tenés que decir si sacarlos o no sacarlos, ¿qué haces? No lo denostarías como mantero. Es decir, sería un competidor más y que vos tendrías que ofrecer un producto de mejor calidad con un mejor precio para que vayan a tu negocio y no a ver al mantero. Y si a vos no te gusta, ¿sabés lo que podrían hacer entonces los negocios? Así como tomaban la calle los manteros, la podrían haber tomado ellos y vender con menos impuestos. Pero no, Dios, ¿qué prefirieron? Prefirieron utilizar el aparato represivo del Estado, llamado impuestos, que financia la policía, ¿para qué? Para sacar la competencia. Entonces vos hubieses decidido, si fueras el jefe de gobierno de la ciudad, no sacar a los manteros. Obviamente. Bueno, eso... A favor también de lo que Grabois siempre plantea. A ver qué responde el señor empresario ahí en calle Avellaneda, comerciante. Mira, nosotros después de 2 años de periodo de pandemia tuvimos que aguantar con esa crisis económica que estamos sufriendo en Argentina. Luego de abrir nuevamente el negocio y tenemos que competir otra vez con los manteros, como han tenido siempre con esa experiencia mal que tuvimos. Y bueno, con ahora ustedes fíjense, toda la calle está ocupada los manteros, que incluso ellos usan la marca Chanel. Eso no es competir con la calidad, sino una cosa hay que competir con la ilegal y nosotros estamos haciendo la cosa bien. Queremos lograr una economía mejor para la indumentaria, o sea, ofrecer a la clase media la ropa con precio adecuado. Tratamos de hacer
Bien, y los manteros de la nada aparece desde Corrientes o, no sé, Avellaneda, en todo el lado. Eso yo no puedo decir que ellos, bueno, vamos a los comerciantes, vamos a salir afuera y competir con ellos. ¿Para qué nosotros estamos pagando impuestos, todo eso? Para que el gobierno, el jefe del gobierno o el Estado, que cumpla con los requisitos que tienen que cumplir ellos también. Está claro. Señor Gabriel Park, gracias. Leo, gracias. Muy amable. Maxi. Muy amable ahí, Leo Godoy. ¿Cómo está ahí? ¿Mucho movimiento ahí en Avellaneda, Leo, en esta tarde fría? Sí, Maxi, la verdad que es mucha la gente. Mirá, vos venís acá y realmente es imposible estacionar. Tenés que por lo menos correrte unos 5 o 6 cuadras casi por Nazca, pero la verdad que es mucho el movimiento. Aquí hay una dinámica que tiene que ver con mucha gente del interior que viene en micros, que se llaman los paseos de compra o los tours de compra. Para comprar para su negocio en el interior. En las cuadras. Exactamente. Claro. Entonces ves gente con bolsones o este tipo de carros que transportan bolsas y llevan en cantidad. Porque también está claro que aquí el precio mayorista, hay una diferencia a veces cuando venís a comprar minorista, pero es mucho mejor cuando llevas en cantidad. Eso a la gente que se dedica a la venta de indumentaria le conviene mucho más. Pero sí, hay mucho movimiento y te digo que también las cuadras donde estaban los manteros, nosotros antes lo veíamos alrededor de la calle Bogotá, en lo que eran las primeras paralelas a lo que es la avenida Avellaneda. Bueno, ahora se ha extendido, creo que también por efecto de que en los otros lugares, por ahí en 11, se ha restringido un poco más. Y bueno, todo eso migra y viene a estos lugares donde también ahora viene mucha cantidad de gente. La gente es el atractivo, obviamente, para ese tipo de venta. Bien, Leo, gracias. Muy amable. Ahí está Leo Godoy desde Avellaneda. A ver, quiero completar este tema de Milei y demás. Pongamos el tuit de Grabois. ¿Cómo fue utilizado esto por Juntos por el Cambio? Yo insisto, me parece que cuando vamos a los extremos hay situaciones que parecen ridículas, ¿no? Juan Grabois, Milei defiende a los manteros, ¿no? Y esto fue utilizado por sectores de Juntos por el Cambio y de Larreta. Son dos anarquistas, ¿no? Ahí en eso coincidimos, es información, no es tanto Grabois como Milei son anarquistas, digamos. No, ¿creen Grabois que... no, Carlos. ¿Cómo? Grabois tiene otra mirada del Estado, tiene una mirada de un Estado muy presente. Esperamos un segundito, ahí está el tuit de Grabois. Después hay un tuit de un reconocido liberal que se pone el seudónimo de Alberdiano Argentina en Twitter, que dice Milei que los comerciantes de Once y Flores que pagan impuestos son unos hijos de puta que en vez de dejar sus locales e ir a poner una manta junto a los manteros prefirieron llamar a la policía. Un poco resume este abogado que es liberal y que creo que está alineado con Esper o con Ricardo López Murphy, digamos. Va ahí entre López Murphy y tiene que ver con la Esper. diferencia entre los liberales y los libertarios, Resume, ¿no?, un poquito la crítica de sectores liberales que están más institucionalizados a Milei, y que es un poco la pata que quiere abrir Juntos por el Cambio ahí. Después hay uno de Milei que responde, digamos, que va al otro extremo y que responde: el 2023 va a ser la hiperregulación asfixiante y comunista de Larreta versus el libre mercado de Milei. Esto vas a votar, y recuerda este operativo en plena pandemia en la cual al sandwichero de Once le sacaron los sándwiches de salame y lo esposaron porque estaba vendiendo sándwiches de salame en plena pandemia. Entonces dice Milei, pero un poco el discurso también de Milei, que Larreta es comunista, digamos, que te cercena las libertades individuales. La ciudad de Buenos Aires desde hace tiempo que hace operativos en los cuales levanta y a veces les ofrece algunas opciones en algunos terrenos que no les funcionan, pero hay una comunidad de senegaleses muy grande ahí en Avellaneda que viene denunciando de distintas formas un atropello total de la policía. Sí, pero aquí hay que también ser, perdóname Maxi, porque es un tema. Acá los senegaleses son empleados de mafias. ¿Vos te crees que el pobre senegalés que está vendiendo ropa ahí es el dueño de eso? Ahí hay una mafia organizada que son los dueños de todo ese Carlos, negocio. yo no estoy tratando de explicar los fenómenos, estoy tratando de explicar cómo el lo usan fenómeno de políticamente, cómo
Milei en un extremo y Grabois en el otro se tocan y cómo sale Juntos por el Cambio a triturar a Milei. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Y ahora vamos a contar y le vamos a mostrar por qué Juntos por el Cambio sale a triturar a Milei. A decir, ya está, se acabó. Este tema del fenómeno ya está. Dejemos de juguetear con el tema Milei. Ahora hay que armar un aparato político y electoral para sobreponerse y triunfar frente al kirchnerismo y al peronismo. Como respuesta a esto, que era un militante de Milei, sale Roberto Kachanowski, que es un reconocido economista y que suele discutir las ideas de Milei desde el liberalismo, diciendo, el anterior, por favor, lo de la Kachanowski con el tema, diciendo qué belleza el desarrollo que proponen los libertarios. Kachanowski, que es bien liberal, pero no libertario, que es bien monetarista, es decir, Friedman, que ganó todas las discusiones de la economía desde los 70 hasta que ocurrió en los 2000 la crisis del 2008 bueno, hasta las últimas décadas, pero que no es Hayek, que no es el margen de la academia, como era el caso de Hayek. Qué belleza el desarrollo que proponen los libertarios, son estéticamente superiores. Y dice, bueno, que lo que está proponiendo Milei es que haga todos una economía de la informalidad, compitiendo libremente por precios, sin la más mínima regulación. Kachanowski, que está más cerca hoy de Juntos por el Cambio que obviamente que otro espacio político. Y Kachanowski planteando también, cuando te presentás como la Inmaculada Concepción, me acusás de estar vendido por un cargo, porque Kachanowski creo que estuvo discutiendo en las internas de Juntos por el Cambio alguna posibilidad electoral, te metés con mi familia y terminás siendo una casta que denunciás. Bueno, porque Juntos por el Cambio usó mucho el tema del uso de los pasajes de Milei para atacarlo y para dispararle fuerte con ese tema. Sí, que él dijo que no los había usado porque si no volvían a hacer esos fondos al Congreso y que iba a devolver ese dinero ahora cuando hiciera el sorteo de su sueldo. Quedó bastante en una nebulosa. Bueno, eso. y después vamos a mostrar un poquito las opiniones de Milei respecto a el tema de la venta de órganos, que fue algo que también se usó mucho en las redes sociales por parte de militantes de Juntos por el Cambio, o el tema de la libertad de elegir frente a situaciones de máxima necesidad económica, es la explotación o la libertad de elegir morirte de hambre, un poco una discusión que se dio entre Grabois y también Milei. Pero quiero usar este tuit de un reconocido kirchnerista, que es Sergio Chousa, que es un economista kirchnerista, que ha venido varias veces también acá al programa, defendiendo a Milei. ¿No? Dice Chousa, prepárense porque se viene una campaña contra Milei de parte del multimedio afín a Macri. No sé a qué multimedio se refiere. Nación, a la Nación, mirá. Están desesperados por tabicar el drenaje de votos que le genera. Dice este kirchnerista diciendo que se viene... no, porque se habla de multimedio, hay un multimedio, digamos, pero esto no es más chiquito, digamos. Diciendo que se viene todo un ataque de la Nación a la figura de Javier Milei por, evidentemente, el desafío político que significa Milei. Y cita una columna que creo que es de la colega Débora Plager, La libertad, un eslogan vacío que esconde un profundo autoritarismo, una columna que publicó en el diario La Nación. ¿Qué hay detrás de todo esto, de toda esta discusión muy fuerte que se está dando? Bueno, un poco lo que está mostrando todas las encuestas y en particular el último estudio que hizo Sheila Wilker, que es un crecimiento de Milei que es importante en términos electorales a nivel nacional. Después hay que ver si se traduce efectivamente en votos, pero también una simpatía que es evidente, mucho más sesgada hacia Juntos por el Cambio que el votante del Frente de Todos. Es decir, que hay un desafío muy grande para Juntos por el Cambio si se consolida esa aspiración de Milei de llevarse parte del electorado de Juntos por el Cambio. Sí, hay algo de eso, pero antes de meternos, déjame decirte que hay algo en lo que no termino de coincidir en el modo en que lo planteaste, sí. Porque pareciera que estamos discutiendo figuras, ¿no? Milei sí, Milei no. Y me da la impresión de que también acá hay una discusión de ideas. De ideas. Hay una discusión de ideas. Entonces, me parece que la discusión de ideas es absolutamente válida.
Digamos, acá hay una cantidad de cosas que se están poniendo en juego, que se están, de alguna manera, el ordenamiento del mundo tal cual lo conocemos. O sea, acá hay dos cosmovisiones, o si querés, tres cosmovisiones, pero hay una cosmovisión que irrumpe, que transmite ideas, que transmite valores, que transmite una serie de cosas, y que, bueno, puede estar personificada en la figura de Javier Milei, pero son ideas que pueden ser perfectamente discutibles. ¿Por qué la política no va a discutir esas ideas si no coincide con eso? Digo, no me parece que sea solo... Es lo que yo planteé siempre. O sea, no me parece que sea solo una cuestión de ensalzar a la persona, reventar a la persona. Digo, me parece que acá hay una discusión de fondo y creo que de alguna manera una cantidad importante de cosas que estuviste mostrando y de, bueno, el propio debate que armó Fontevecchia, la verdad que un debate espectacular, ¿no? Digamos, imperdible. Exactamente. Bueno, lo que vos veías ahí era la tensión de las ideas puestas en discusión. Y bueno, y hay una cantidad de fenómenos que, por supuesto, tienen consecuencias. Digo, recién escuchábamos al comerciante de Avellaneda, o de Avellaneda, ¿no? Sí. El comerciante de Avellaneda. Bueno, lo que está planteando es competencia desleal, en definitiva, ¿no? Porque ese individualismo extremo que por ahí aparece como la gran idea que está pregonando hoy Milei, en realidad es un individualismo extremo que, bueno, que no consienten que hay bienes sociales, necesidad de algunas intervenciones, porque, bueno, digamos, realmente hay una cosa acá de competencia desleal que es atendible. A mí me parece muy interesante que se discuta todo dentro de la democracia y yo siempre dije que le vas a plantear a cualquier dirigente político que no se presente, bienvenido, los que se quieran presentar y tengan aspiraciones. Lo que yo estoy notando es que hay un movimiento muy fuerte dentro de Juntos por el Cambio para cerrar filas y hoy enfocar muy fuertemente respecto a la viabilidad de Milei. Y quiero ver un poquito los números respecto a lo que vos estabas mostrando en tu último estudio. Un estudio que es una encuesta a nivel país y después es un focus group sobre votantes blandos de Juntos por el Cambio y votantes blandos del Frente de Todos. ¿Qué opinan de la figura de Javier Milei? Capacidad de gobierno de Javier Milei. ¿Cuán de acuerdo estaría con la siguiente frase? Milei tiene capacidad de gobierno. Esto es a nivel nacional. Sí. Es decir, y es sin duda el punto más débil, digamos, o la mayor duda de Milei. Bueno, 25,6% dice que está muy de acuerdo o de acuerdo con que tendría capacidad de gobierno, que podría gobernar. Y en la clase media eso va hasta casi un 28%. Pero hay una mayoría que dice poco y nada de acuerdo. No casualmente, veamos la siguiente placa, no casualmente Juntos por el Cambio está apuntando permanentemente a cuántos diputados tiene Milei, cuántos senadores tiene, qué estructura política tiene, ¿no? Esto ha sido una campaña que inició en su momento Martín Tetaz, diputado de Juntos por el Cambio, diciendo, si vos crees en las ideas de Milei, no lo votes a Milei porque no tiene capacidad de gobernar. Y es sin duda el punto más débil que tiene la figura de Javier Milei, según la encuesta que vos estás mostrando, Gila. Y el otro punto, fíjense que la capacidad de gobernar que pueda tener Javier Milei es mucho más alta en el votante de Juntos por el Cambio, que llega hasta el 37,5% que dice que Milei tendría capacidad de gobernar, que en el del Frente de Todos, que dice solo el 14%, 13,8%. Sí. Por eso en el promedio da un 26-27% en el total, que lo ve con capacidad de gobernar. ¿Vos crees que este es el desafío principal que hoy presenta Milei para Juntos por el Cambio y por eso hoy los cruces muy duros entre Milei, Larreta y los dirigentes de Juntos por el Cambio? Creo que, bueno, por supuesto, en términos electorales, digo, estamos viendo esta dificultad para ponerse de acuerdo respecto al lugar de Milei y vos ves, digo, por ahí algunas actitudes por ahí un poco más especulativas de parte de algunos actores, por ejemplo, Macri, por ejemplo, Bullrich, respecto de cuánto aceptarlo, cuánto rechazarlo, ¿no? Digamos, me parece que ahí hay claramente cálculo electoral, pero también en todos los actores de Juntos por el Cambio creo que también hay una discusión de ideas, lisa y llanamente. O sea, creo que también eso está en juego. Digamos, no me parece que sea únicamente la figura. Entonces, yo, viste, tengo la impresión de que la genética del electorado de Juntos por el Cambio, por supuesto que emparda bien
con Milei. En parte bien, vos acordate que Juntos por el Cambio fue un espacio político que se creó también de una crisis, con una vocación antipolítica fuerte en sus orígenes, ¿no? Una vocación antipolítica fuerte, con una reivindicación de la idea de derecha también fuerte. Entonces, hay ahí un ADN donde Milei representa efectivamente un desafío, y por eso es cierto que hay algunas concordancias de ideas. No todas, pero sí hay concordancias de ideas ahí entre los dos espacios, y por eso representa una amenaza. Déjame cambiar un poquito la óptica, ya vamos a volver con este tema y tenemos mucha información también de otros temas que están dando vuelta y tenemos el móvil también de lo que está pasando en la calle con el frío y vamos a hablar un poquito del tema de las tarifas y de la importación de gas y toda la discusión que hay hoy respecto a qué va a pasar en el invierno. Pero está Leandro Santoro, que es dirigente del Frente de Todos y diputado nacional del Frente de Todos. Gracias por atendernos, Santoro, muy amable. Por estar acá. Bueno, la pregunta que nos hacíamos, no nos vamos a meter acá en la discusión de Milei y demás, que es una discusión en todo caso que está teniendo Juntos por el Cambio, digamos, con el espacio libertario. Pero la pregunta que nos hacíamos, lo escuchábamos más temprano al presidente, es ¿hacia dónde va el gobierno de Alberto Fernández? ¿Cuál es el distintivo del gobierno de Alberto Fernández? Porque uno veía el gobierno de Macri, tenía un distintivo. Uno veía el gobierno de Cristina, tenía un distintivo. Digamos, un objetivo, si se quiere. Después, más allá de que salieron... ¿Cuál es el sello de Alberto Fernández? Uno ve que por un lado está la interna, pero también hay contradicciones propias, lo que se llaman errores no forzados o errores propios del presidente, que un día dice una cosa y otro día dice otra, ¿no? Mira, el sello distintivo es la recuperación económica. Son las políticas de cuidado que se dieron durante la primera etapa de la pandemia. Es la política de recuperación de la industria, el plan de salvataje de la industria más importante de nuestra historia. Es la recuperación de más de 10 puntos sobre el Producto Bruto Interno, la disminución de la desocupación, la creación de puestos de trabajo, el aumento de la recaudación, el aumento de la capacidad instalada de la Argentina y la protección social. Todo el modelo de protección social del kirchnerismo fue reforzado durante la gestión de Alberto. Las becas Progresar estuvieron cobrando este lunes, creo, 9.000 pesos del bono que se dio como política de ingreso y de refuerzos. Lo mismo sucedió con la asignación universal por hijo, los potenciar trabajo, todos los programas de transferencia monetaria que funcionan como un paliativo a la crisis global que estamos viviendo, es otra característica del gobierno de Alberto. ¿Por qué si ese fuera efectivamente el norte, ¿no? El rumbo del gobierno de Alberto Fernández, está actualmente en un programa acordado con el Fondo Monetario, que sectores del kirchnerismo dicen que es más del Fondo Monetario que del propio gobierno? Pero si ese fuera el norte del programa económico de Alberto Fernández, ¿por qué entusiasma tan poco a la mayoría de la sociedad? Y cuando hablamos de la mayoría de la sociedad, hablamos del 70% de los argentinos o más que dicen dentro de un año vamos a estar peor. Y ahí no solamente está, obviamente, el votante de Milei o el votante de Juntos por el Cambio, sino una parte relevante del votante de Frente de Todos. Mira, Maxi, nosotros entramos a la pandemia con 54% de inflación, heredada de la gestión anterior, con una caída del Producto Bruto Interno de 4 puntos de los últimos 4 años, con una desocupación de casi 10 puntos. Obviamente, al principio del gobierno de Alberto, la fuerza estaba puesta en combatir el hambre, fueron las principales políticas que se tomaron. De ellas salió, por ejemplo, la tarjeta alimentar. A los 99 días viene la pandemia, obviamente eso contrajo la actividad económica, permitió contener la inflación, pero se empezó a deteriorar el poder adquisitivo del salario. El gran desafío que tenemos pendiente es recuperar no solamente el empleo que se viene recuperando, sino recuperar el salario en el marco de trabajo de calidad. La distribución del ingreso tiene 2 mecanismos para hacerse. La primera es la que se da a través del empleo y la segunda es la que se da a través de la participación del Estado. Tratamos bajo todos los instrumentos que teníamos, a pesar de que tuvimos que renegociar una deuda externa de más de 100.000 millones de dólares, de fortalecer todas las partidas de gasto social para evitar que la gente caiga a la pobreza o que siga cayendo a la pobreza en un contexto mundial. No, está bien, pero a ver, todo eso que lo hablamos acá con Sheila Bilker, ¿puede funcionar como justificativo de por qué la situación es tan compleja para el oficialismo en una parte del electorado, en el propio votante del oficialismo? Pero lo que yo estoy planteando, ¿por qué ni siquiera el votante del Frente de Todos tiene
una expectativa de que Alberto Fernández va a sacar la situación de la crisis económica o de la inflación, o que va a resolver los problemas de la gente que no llega a fin de mes. Digo, eso se ve claramente en todas las encuestas, donde evidentemente no hay un 70% u 80% de votante antigobierno, sino parte también del votante del oficialismo. ¿Eso responde por el discurso muy negativo de la vicepresidenta o de dirigentes del kirchnerismo, o hay algo más? Yo creo que las expectativas pre-pandemia cambiaron muchísimo. Ahora, es lo global lo que vos estás describiendo. Fíjate lo que le está pasando a Boric en Chile. 2 meses de gobierno, cayó 20 puntos. El conflicto político que hay en Perú, todo atomizado, absolutamente fragmentado. La discusión que se está dando en Colombia. En casi todos los países de la región, los gobiernos que iniciaron con una impronta redistribucionista tuvieron la dificultad que enfrentar la pandemia con pocos recursos y además enfrentar después el aumento de los commodities, el precio de la energía que se dio como consecuencia de la invasión de Ucrania. Entonces, la verdad, el contexto es sumamente complejo. El mal humor social se entiende, el hartazgo se entiende, incluso se entiende ciertas políticas de ese hartazgo y ese malestar. Pero el camino, mira, no es mágico, no hay soluciones mágicas. La única alternativa que nosotros tenemos es insistir con el modelo de desarrollo. La Argentina tiene una potencialidad enorme. Hay 3 cosas que le podemos vender al mundo en este contexto, que son alimentos, minerales y energía. El mundo, lamentablemente, por esta guerra está demandando eso que la Argentina puede vender. Creo que oportunidad de oro para poder llevar el país hacia el desarrollo definitivo, y en eso creemos que hay que poner el esfuerzo. El Estado se tiene que poner a articular y a trabajar para generar proyectos de inversión pública y privada que mejoren la competitividad de la economía y mejoren la calidad del empleo. A ver, Carlos, tienes una pregunta para Santoro. No, yo sigo sin entender, Leandro, las contradicciones del gobierno, ¿no? Un poco lo que planteaba Maxi. Más allá de los títulos que obviamente todo el mundo está de acuerdo en salir de la pobreza, en que todos los argentinos vivamos mejor, en que se desarrolle la economía, en esos todos los espacios políticos están de acuerdo. Ahora, con temas puntuales que hacen a cómo llegás a ese objetivo. Por ejemplo, en política internacional te plantean un día una contracumbre, que evalúan una contracumbre porque no están de acuerdo con Estados Unidos, porque no invitan a Venezuela y a Cuba, y ahora pediría el presidente una reunión bilateral con Biden. Con el tema de retenciones, que voy a retenciones porque es muy importante en el total de las exportaciones, lo que implica el complejo agroexportador. Cierra con el ministro Domínguez que no van a tocar retenciones, con la anuencia también de los gobernadores que acompañan. Y después el mismo presidente es el que de vuelta saca el debate, lo saca su vocera, estamos de acuerdo con las retenciones, innecesariamente. Ni hablar el acuerdo con el fondo. Un gobierno que firma con el fondo y el propio espacio con más poder dentro de la coalición no le vota el acuerdo. ¿Cómo se explican esas contradicciones que son muy evidentes, explícitas y profundas dentro de una alianza que teóricamente debería actuar articuladamente? Mira, primero te quiero decir que tu pregunta es justa. Es justa y creo que es tan justa que deberían responderla a los protagonistas. Cada una de esas posiciones que vos planteás salió desde la posición personal de algún dirigente, y me parece que esas son preguntas que deberían hacérselos a ellos. Yo trato de ser coherente con mi línea de acción política. En segundo lugar, creo que hay que poner, para hacer un marco de justicia más inclusivo, poner también bajo la lupa el sistema político argentino. Porque fíjate que la mitad del programa estuvieron analizando las contradicciones en el bloque de la oposición. Bueno, estamos viendo efectivamente una fragmentación de la sociedad que provoca una atomización de la política y un debilitamiento del Estado. Me parece que hay que entender el conflicto en ese contexto. Y además que, como te decía recién, creo que también es regional. El fenómeno por ejemplo, muestra un proceso de atomización. No, perdón, Leandro, pero una cosa es las discusiones políticas en la oposición, entre distintos espacios y demás, y otra es cuando estás gobernando y se ve una desorientación en el liderazgo. Un día medidas van para un lado y después la enmiendan para el otro. Es decir, eso desorienta no solamente lo que yo vengo diciendo permanentemente, y que creo que hasta el propio ministro de Economía pide a los gritos, algo de certidumbre. Si estás con el acuerdo con el fondo, bueno, generá confianza alrededor del acuerdo con el fondo. No estés diciendo todos los días que puede haber una medida para aquel lado y después va para el otro lado. No, ahí no comparto. Desorientación en el liderazgo no. Sí hay ruido. Hay ruido, y hay ruido en la oposición, y hay ruido en el oficialismo, y cuando la oposición era gobierno había también ruido,
y es algo que yo creo que se está viendo lamentablemente en todo el continente como consecuencia de que los partidos políticos tradicionales se integraron. Incluso ahora se están entrando en crisis y en tensión las grandes coaliciones, que era lo que vino a reemplazar el bipartidismo, y hay una suerte de construcciones pequeñas y medianas de distintos dirigentes con acuerdos más inestables. Y eso es lo que provoca el ruido. Liderazgo no, porque en materia, por ejemplo, de política económica, los lineamientos con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional demuestran todo lo contrario, el liderazgo del gobierno argentino para imponer un programa económico que estaba dentro de su mirada de la economía. Si no hubiese habido liderazgo, hubiésemos privatizado el régimen de seguridad social. Si no hubiese habido liderazgo, hubiésemos encarado una reforma laboral como la que exigía el Fondo Monetario, de precarización laboral. Si no hubiese habido liderazgo, hubiésemos tenido que recortar el gasto social. Y no solamente no ocurrió, sino que el gasto social, como el gasto en infraestructura, se sigue manteniendo. No, está bien, pero a ver, es inédito en la historia argentina reciente, el regreso de la democracia, que, insisto, no solamente que la oposición esté en contra de la política económica, que eso es habitual, en la Argentina ha sido así desde el 83 a la fecha siempre, es parte del juego oficialismo-oposición, sino que el sector de más peso electoral del oficialismo no esté de acuerdo con la política económica y que lo manifieste permanentemente y que el presidente un día diga, bueno, retenciones no, le doy el poder al ministro de Agricultura y sale a justificar Guzmán de por qué no hay que poner retenciones porque hay que acumular los dólares en el Banco Central, y al otro día dice el presidente, no, retenciones sí, sería la solución para resolver la inflación, pero no puedo enviar un proyecto al Congreso, digamos, idas y vueltas permanentes. Con Macri pasó lo mismo, Macri decía retenciones no y se fue retenciones y cepo, porque el problema no está en las personas. Hay un problema en el diseño institucional de la Argentina. Sin partidos políticos es muy difícil articular coaliciones diversas. Entonces, uno de los problemas que yo estoy viendo que está teniendo el sistema, no el Frente de Todos, porque sería muy sencillo. Si vos crees que el problema es el Frente de Todos, bueno, seguramente mañana o pasado, cuando gobierne otro espacio político, vamos a ver que los problemas que hoy existen van a desaparecer. Sin embargo, yo creo que todos sabemos que hay algo endémico, que va más allá de la característica personal de los dirigentes del Frente de Todos, que tiene que ver con esto, con la necesidad de repensar instituciones que permitan sintetizar las diferencias en un marco de reserva. Yo recuerdo cuando era pibe que el radicalismo tenía su convención, el peronismo tenía su congreso partidario, y ahí se discutían y se definían políticas estratégicas, se mataban adentro, pero salían y acompañaban todos juntos esa posición acordada. Hoy, por ejemplo, la oposición ganó la elección de medio término y al día siguiente se fracturó en 11 subbloques, Maxi. Entonces, francamente, digamos, es un problema endémico que me parece que deberíamos analizar en la profundidad de la demanda. Y la demanda es mayor profesionalidad de la política, mayor calidad, mayor transparencia, construir una democracia inclusiva. Leandro Santoro, gracias, muy amable. Ahí está el diputado del Frente de Todos, Leandro Santoro. ¿Qué está pasando con el frío y qué está pasando en la calle? Ahí está Fabián Rubino. Fabián. ¿Cómo te va, Maxi? Y el problema es la gente en situación de calle. Estamos atravesando fríos casi polares, te diría, mucho frío, y es mucha la gente que está en la calle. Estamos con María Migliori, quien es la ministra de Desarrollo y Hábitat. ¿Cómo te va, María? Gracias por recibirnos. Esto para que veas, mira, y para mostrarte, Valentín, si puedes dar una recordita por ahí, es el Centro de Operaciones de Buenos Aires presente. Desde aquí parten la asistencia a cada una de aquellas personas que está en situación de calle. Aquí se la asisten, aquí se la deriva a los refugios a todos ellos que quieran, y aquí principalmente se las contienen, tanto con ropa como con comida. Hay gente que va a los refugios y a los que no van a los refugios también se los asiste. ¿Cómo? Aquí tenés un kit de frío. Por ejemplo, tenés frazadas, tenés guantes, tenés medias y tenés gorras. Y se las asiste, te diría, diariamente durante todas las horas del día. María, entonces gracias por recibirnos. Gracias. Máximo Montenegro te está escuchando y ya pueden dialogar. Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, ministra? ¿Cuál es el relevamiento que tienen de personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires? Mira, nosotros como todos los años hicimos el relevamiento en abril. A nosotros nos dio un número aproximado de 2.500 personas en situación de calle, de las cuales el día que hicimos el relevamiento, 1.500 estaban dentro de los centros de inclusión y 1.000 en situación de calle efectiva. Además, este año se hizo el relevamiento nacional con el INDEC, que el INDEC
tomó la metodología que usamos en la Ciudad de Buenos Aires hace años y el número que dio cuando lo hicimos con ellos fue de 2.420, con lo cual hay una coincidencia muy grande. Para nosotros ese número es importantísimo para poder planificar el trabajo que reforzamos durante el invierno. Si bien el programa Buenos Aires Presente funciona durante todo el año, durante el invierno funciona de manera reforzada. María Florencia Halfon, ¿cómo te va? Quiero saber cuáles son las explicaciones, quizás sean de metodología, pero para que las ONGs que hicieron el último censo de ONGs hace un par de años tuvieran una cifra tanto más alta respecto de las personas en situación de calle. ¿Tienen en cuenta algo más de lo que tienen en cuenta la metodología porteña? Sí, Florencia, ¿cómo estás? Y me parece muy buena tu pregunta. El año pasado nosotros hicimos una mesa técnica de trabajo con distintas organizaciones justamente para poder comparar qué es lo que miraba cada uno. Las organizaciones en su momento hicieron un censo que no lo hacen durante una noche, sino que lo hacen durante el día y durante la noche. No lo hacen en un solo día, lo hacen en distintos momentos sucesivos, con lo cual lo que nosotros también llegamos a la conclusión con ellos es que estamos mirando cosas distintas. Para nosotros, metodológicamente, además, existe un riesgo de duplicación o triplicación, la cantidad de personas muy grande. ¿Por qué? Porque cuando vos haces el censo esa noche, aproximadamente hay un 30% de personas que no te dan sus nombres. O sea, nosotros los contabilizamos como que están en situación efectiva, pero no podés identificar con nombre y apellido. Si vos eso lo haces durante días sucesivos, vos ahí no podés garantizar que no esté habiendo una duplicación. Y para nosotros, además, es bien importante hacer el censo durante las horas de la noche. ¿Por qué? Por lo que decíamos. Nosotros lo que estamos buscando con esto es reforzar la política de atención a personas en situación de calle, que no es la única política social que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, nosotros con esto lo que hacemos es garantizar que tenemos las plazas disponibles, garantizar que los equipos que salen a la calle son suficientes. Por ejemplo, hoy a la noche, al igual que ayer, son más de 50 autos que salen a recorrer toda la ciudad de manera proactiva, además de tener la línea 108, que es esta línea gratuita de atención las 24 horas para que cualquier vecino o vecina de la ciudad pueda avisarnos cuando hay una persona que está en esta situación y nosotros acercarnos. Este año, y aprovecho también el espacio para contarlo, abrimos un canal más en el chat de la ciudad. Se puede avisarle al gobierno que hay una persona que está en esta situación y nuestros operadores van a estar contestando vía chat también, de manera de poder tener la mejor cobertura posible en este invierno. Ministra, gracias, muy amable. Fabián, gracias. Hasta luego, Maxi. Bueno, vamos a la tanda. Cuando volvamos vamos a contar un poquito, bueno, el tema de aumento de tarifas de servicios públicos, qué está pasando con la importación de gas, y vamos a seguir tirando un poquito de la cuerda en el tema político y qué está ocurriendo en Juntos por el Cambio y en el espacio de Milei. Tanda y ya volvemos. Bueno, hablamos del aumento de tarifas de luz y gas, que ayer lo contó Slotnick, que en promedio en el caso del gas va a ser, ¿cuánto era? ¿20%? Entre el aumento el 18 y el 25%, Maxi. Entre el 18 y el 25% en gas. Y 16% de luz. Y un 16% de luz que se suma a los aumentos que ya se aplicaron previamente. Estamos hablando de lo que va a recibir el promedio de la población, no el 10% que le van a quitar completamente los subsidios, que va a tener aumento de hasta el 300%. Pero no está definido, digamos, cuándo se va a aplicar, si va a ser después del invierno o no, para ese 10% exacto, lo vamos a de la población. En las próximas horas. Y después sí hay un aumento del 7,7% para las tarifas sociales, tanto en luz como en gas. Todos estos ajustes el gobierno lo que quiere hacer es que empiecen a regir a partir de mañana, 1 de junio, a pesar de que hace 3 semanas que se hicieron las audiencias públicas y recién el sábado se oficializó la decisión de quitar esta parte de los subsidios a través de una edición especial del Boletín Oficial y se confirmó que el gobierno estudia, como vos bien decías, qué va a pasar con el 10% al que se le va a quitar completamente los subsidios. Esa es por ahora la única duda. El resto va a recibir estos aumentos tanto en luz como en gas. Ojo que después vamos a contar cómo, más allá de estos aumentos, están muy por detrás de la inflación o del precio de la energía, cómo la cuenta de subsidio que este año el gobierno de energéticos pensaba achicarla, se está disparando e igualmente va a crecer. Sí, probablemente sea 2 o 3 veces mayor que la del año pasado. Que es un problema para Guzmán en la negociación con el Fondo Monetario. Pero bueno, ¿qué pasa con los artefactos eléctricos que consumen
más y menos energía. Y hay artefactos eléctricos que hay que tener en cuenta que consumen muchísima energía, que en esta época del año en muchos casos no se pueden dejar de usar. Fíjate que tenemos algunas placas. Por ejemplo, el caso de los paneles de calefactores, los radiadores eléctricos, que son con los que mucha gente se calefacciona porque no hay una red de gas natural o porque es mucho más caro la posibilidad que tienen o los artefactos que tendrían que instalar de gas para poder abastecerse. Fíjate, por ejemplo, que tenés la estufa cuarzo, que es una de las cuestiones más comunes que todos tenemos. Incluso aunque tengas algún tipo de calefacción en la casa, si falla ese tipo de calefacción, siempre hay una estufa cuarzo que solo con 2 velas ya gasta, por kilowatts, gasta 6,24 pesos. Esta es 1 hora de consumo. Después tenemos, por ejemplo, los paneles que están en 3,12 y un radiador que tiene aproximadamente unas 7, 8 velitas, para que lo podamos entender, 4 pesos con 92 en materia de consumo durante 1 hora. Y fíjate el caloventor, que es la estrella es lo más que todos fuerte. adoramos en el invierno en los últimos años. Exactamente. Es el doble del costo de un aire acondicionado frío-calor, ¿no? Hay cálculos, es impresionante. ¿Esto es que yo cada hora que uso eso gasto 10 pesos? Exacto. ¿Es así? Cada ¿Esto? hora que usás gastás esa cantidad. O sea, Si lo querés, uso 10 horas encendido ahí mientras estoy laburando, son 100 pesos por día que estoy gastando solamente en eso, sin contar la solamente en plancha, eso, nada. sin contar ninguna de las otras cosas. Por ejemplo, no podés desenchufar la heladera, aunque estés en Más invierno. el riesgo de que no se vas te a- incendie todo porque el caloventor viene de China. Digamos. Además. Pero son muy buenos para calefaccionar en el lugar, pero tienen un gasto energético muy elevado. Porque es lo Vamos más a ver barato para cuánto- comprar. Claro, es lo más barato de comprar. Cuando vas a ver, cuando querés calcular cuánto gastás con los electrodomésticos, con los de calefacción, sobre todo ahora en el invierno, que tenés en tu casa, podés entrar a la página del ENRE, del gobierno, donde hay un calculador de los gastos. Y también, si no, por ejemplo, algunas de las empresas. Edenor tiene un calculador bastante amigable donde vos cargas en su página los electrodomésticos que tenés, que son eléctricos, y te calcula las calorías y el consumo que vas a tener a lo largo del mes. De esa manera vos podés planificar cómo podés ahorrar un poco. Porque realmente va a ser difícil. Ha habido, digamos, obviamente con las tarifas subsidiadas durante muchos años, ha habido una anomalía muy grande, porque más allá de que en Europa, cuando se dispara el precio de la energía como se disparó ahora, está claro que todos van a ahorrar, digamos, es una cuestión de precio y de consumo muy directo. Acá ha habido, digamos, se ha dejado de prestar atención a eso. Sí se prestó atención en el primer año del gobierno de Macri, cuando hubo tarifazos muy fuertes. Bueno, este año de todas maneras corren por detrás de la inflación, entonces en términos relativos, igualmente aumentan más otros precios que la tarifa. No está claro, digamos, que uno vaya de alguna manera a ahorrar en el caso de la tarifa energética, en luz, en gas. Pero bueno, siempre es interesante ver el tema de la eficiencia energética. Está Andrea Hein, que es especialista en temas de eficiencia energética. Andrea, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, ¿es así? ¿Hay tanta diferencia en el consumo eléctrico de estos distintos artefactos para calefaccionarse? Sí, es así. Igual a la hora de decidir cuál hay que tener en cuenta otras cosas, ¿no? Porque ahí veía en la infografía que ustedes compartían y aparecía el aire, el frío, calor, el del split, que en realidad cuando uno calcula la eficiencia es por lejos el más eficiente. Quizás ahí en el consumo por hora aparece en la mitad de la comparativa. Ah, la diferencia es la aplicación también, ¿no? Porque cuando hablamos de eficiencia energética no es solamente el consumo, sino es el consumo que necesito para cierta prestación, en este caso de mantener un ambiente calefaccionado. En el caso de un split frío-calor, la prestación que nos da es mantener una temperatura pareja en todo el ambiente, que a diferencia de la estufa de cuarzo, de los paneles, del panel calefactor que vemos que tiene el menor precio en teoría por hora, la verdad es que necesitamos tenerlo mucho más tiempo encendido para que nos dé el mismo calor parejo en toda la habitación. Entonces, digo, no es solamente el cálculo directo del consumo horario, sino también la performance, cómo es el desempeño de cada uno de estos equipos. Está claro que el caloventor es de lo más ineficiente, la estufa cuarzo es de lo más ineficiente, pero en el caso de los otros dos son un poquito engañosos en el sentido de esto, ¿no? Que quizás para llegar a esa misma prestación de tener todo un ambiente, no sé, un estar, un dormitorio
con cierta temperatura necesitamos tenerlo prendido mucho más tiempo, mientras que el aire acondicionado lo prendemos y rápidamente llega a la temperatura de confort. Que ahí es donde aparece otra oportunidad de ahorro, que es el seteo de la temperatura, porque estamos acostumbrados a tener en invierno temperaturas altas en el interior de las casas, de los comercios, y la verdad es que en invierno, bueno, hace frío, y adentro lo ideal es tener seteado esa temperatura en 20, 21 grados en aquellos que tienen posibilidad de seteo, porque por cada grado que incrementemos ese termostato por arriba de los 20, 21 grados, vamos a estar consumiendo un 10, un 20% más en cada uno de los casos. Entonces también en cómo usamos cada uno de los equipos hay una oportunidad de ahorro en energía y por supuesto en la tarifa de lo que pagamos a fin de mes. Andrea, muy interesante, te agradezco. La verdad que, en resumen, el split es lo más frío-calor, es lo más eficiente. Y además hay que ver el tema de la temperatura en la cual uno setea la calefacción. Vos decís que con 20 grados está bien, digamos, ¿no? Entonces... 20, 21, bueno, ahí no hay distintas referencias, pero entre 20 y 21 grados debería ser una temperatura agradable para el invierno, donde se supone que estamos con ropa de invierno. Está claro. Andrea, gracias, muy amable. Ahí está Andrea Hein, especialista en términos de eficiencia energética. Soy el único que va atrás de los chicos apagando las luces en todos los cuartos. Es que eso pasaba cuando éramos chicos. La luz no se apaga, es que la luz ya no consume, Maxi. Cuando éramos chicos lo hacíamos. Voy atrás, claro, porque a mí me decían siempre apagar la luz y me quedo y voy atrás, apagando todo. Te digo que hay una diferencia tremenda con el interior. Yo que viví la mitad de mi vida en el interior y la mitad acá en Buenos Aires. Ahí sí hay una cultura de ir apagando. Porque y además si no, teníamos incorporado el resfrío, como el invierno venía con resfrío. Pasábamos tanto frío que siempre porque acá es como que te relajás. Y las tarifas son sustancialmente más elevadas. Cada vez que hacemos esta nota, llegan mensajes por Instagram o por las redes diciendo porteños siempre están haciendo este tipo de notas. Tienen razón. Y la situación desde el punto de vista tarifario es totalmente distinta en las provincias. Vamos a Gran Bretaña porque mañana se juega en Londres Argentina-Italia. Está la finalísima, Maxi. La finalísima Copa Campeón de América y Campeón de Europa. Exactamente, la primera vez en mucho tiempo que Argentina juega una competencia de este tipo porque hacía mucho que no ganábamos nada. Esto es en vivo, mirá la cantidad de gente que hay en banderazo. Está ahí Delfina Mocorrea. Delfina. Hola Maxi, hola equipo. Sí, esta es la previa de la previa. Mañana es el partido Argentina-Italia, el campeón de Europa, el campeón de Latinoamérica. Y vinieron todos los argentinos a mostrar su apoyo, por supuesto, a la Argentina. Gente que vino desde Buenos Aires, gente que vino desde Estados Unidos. La verdad es que es impresionante la cantidad de argentinos que viajaron para estar acá en Londres en el partido de mañana. Bueno, pero increíble que haya ya tanta gente. Bueno, obviamente, ¿y de dónde va la gente? Porque viajar desde acá de la Argentina con el dólar a 200 para la final es un numerito grande. Es un número grande. Es gente que vive en Europa, que vive ahí en Londres. Delfina, ¿de dónde están viajando para el partido? No, mira, de hecho, acá tengo a una persona al lado mío que se vino desde Buenos Aires. Desde Rosario. ¿Cómo se llama? Mauricio se vino desde Rosario para el partido. Aprovechó y viajó un poquito también por Europa, ¿no? Pero vino directamente para ver el partido. Claro, no está. Claro. Bueno, fue un numerito. Obviamente la pasión es más fuerte si tenés el dinero, pero es un numerito, ¿no? Entre lo que sale la entrada, no sé cuánto sale la entrada. Entre lo que sale la entrada, el pasaje, la estadía. Pero no te querías perder esto. Esperame un segundo. Espérame, Delfina, porque está Gabriel Astrosky en otro lugar ahí del Argentinazo. Esto es en el corazón de Londres. Argentinazo en el corazón de Londres. Gabriel. En el corazón de Londres entraste. Hola, Maxi. ¿Dónde estás vos, Gabriel? Hola, Maxi. Estoy en la otra punta de la plaza. Estamos con Delfina cubriendo acá este banderazo. Estamos justo en la otra punta. Hay unas 850 personas que, como decía Delphi recién, llegaron desde lugares, pero totalmente disímiles del mundo. Mucha gente residente de Europa que pudo llegar hasta Londres,
gente de Argentina, he visto gente de Chile, he visto gente de Brasil que han estado acá, que están acá y que quieren llegar mañana a Wembley para poder estar en la finalísima, en el partido entre Argentina e Italia mañana a la noche, a las 7:45 de la tarde, hora local. O sea, 15:45. Sí, Maxi. Pablo te saluda, Pablo Inocur, ¿cómo estás? Hola, Pablo. La expectativa de la gente, ¿cuál es, teniendo en cuenta que es la primera vez en mucho tiempo que Argentina juega un torneo de este tipo? La gente está muy excitada. La expectativa, por supuesto, es que Argentina gane el partido mañana. A mí me gustaría, Pablo, poder rescatar algo que se está viviendo acá, y es que no hay grieta. Estamos viendo banderas de Argentina, estamos viendo gente con remeras de River, gente con remeras de Boca, y no hay pelea. Está toda la gente abrazada en una cosa mancomunada, totalmente. Gabriel, un argentinazo tremendo. Disculpame, viste, yo tampoco soy muy futbolero, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta, digamos, un paquetito para estar ahí? Vos te fuiste de Israel, Delfina está ahí en Londres, pero los argentinos que fueron ahí, ¿cuánto se gastaron para la final? Entre pasaje, estadía y... ¿Cuánto se gastaron? $5.000 mínimo. Bueno, viniendo desde Europa, bastante menos, Maxi. Viniendo desde Europa, viniendo de Israel, bastante menos, básicamente porque acá existe muy fuerte todo lo que ya sé, claro. El vuelo de cabotaje low cost. Entonces, $5.000 es una cifra muy alta para el caso, pero sí para los que han venido a América. Pensar que un pasaje desde Argentina, desde Brasil, desde Chile, no se consigue por menos de, no sé, en este momento $1.200, $1.300, y ahí empezar a sumar. Y Londres, Delphi lo va a poder decir mejor que yo, que en este momento estoy como turista. Londres es una de las ciudades más caras del mundo, entonces comer, moverse, viajar. La entrada depende de la zona, la entrada está entre unos 35 a 50 pounds, pero insisto, depende de la categoría, depende de la zona en la que hayas podido conseguir entradas, que vale destacar, en este momento están totalmente agotadas. Hace más de un mes que están totalmente agotadas. Perdona. De hecho, hay una Gabriela, a ver qué me están apuntando. Para que no ocurra. ¿Qué cosa? Sí. Que está bien es que la doble S es la finalísima. Es la finalísima. No, pero está bien. Era una cosa interna del programa. Bueno, la verdad, impresionante. Mucha gente ahí, muchos argentinos. Algunos, bueno, el Mundial se juega en Qatar este año. No hay forma de acumular reserva en el Banco Central en estas condiciones. Si no va, entreguen todo. Entre Alberto Fernández, que un día para un lado, otro día para el otro, cero confianza. Y el Mundial este año, a ver si están las placas de por qué no acumula dólares el Banco Central, que quiero mostrar justo los pasajes. Solo nos puede salvar al que nos exterior. vaya bien. Yo sé que hay mucha gente que se enoja cuando muestro todo. Son datos económicos, digamos, que la gente haga lo que quiera y si puede disfrutar, que disfrute, y si tiene la posibilidad de hacerlo, aún con el dólar turista en 205 pesos, que eso es lo que se paga con el tarjeta de crédito cuando te vas al exterior, o cuando te llevas los dólares en efectivo, que es lo mismo que el dólar blue, pero... ¿Se imaginan? No sé cuántos argentinos van a ir al Mundial de Qatar. Bueno, de hecho, en la lista de espera que había para conseguir las entradas, sí, Argentina estaba al tope de todos los rankings. Pero justamente, mirá, bueno, lo mismo pasó, lo mismo pasó en el 2018, en el Mundial de Rusia, que estábamos en plena crisis con disparada del dólar en el gobierno de Macri. ¿Te acordás que se fueron con $1 en junio al Mundial y volvieron con otro dólar? Obviamente... hoy tenemos otros problemas, que es el tema energético, pero bueno, ahora voy a mostrar un poquito cómo se disparó la cuenta de viajes y pasajes al exterior, la cuenta de dólares de la Argentina, que es otro de los problemas que tiene el gobierno hoy para juntar los dólares en el Banco Central. Delfina, gracias. Gabriel, gracias. Siguen con la cobertura de A24 ahí en el centro de Londres. Déjame mostrarlo rápidamente, a ver si podemos mostrar eso que estaba diciendo. ¿Qué está pasando con los dólares en el Banco Central? Así enganchamos una y otra cosa. Hay dos motivos, entre otros, de por qué el Banco Central no está pudiendo acumular dólares. Uno es lo que está pasando con las importaciones de gas y todo el tema energético. Se disparó la cuenta de pago de importaciones de gas y por eso mañana lo vamos a hablar. Hay toda una discusión respecto a cuánto se va a gastar este año, porque las importaciones de gas están consumiendo todos los dólares extra que ingresan por el agro, ¿no? Por los precios récord del agro.
El Banco Central acumuló solo 840, 900 millones de dólares en lo que va del año y tiene que acumular, la cuenta ahora es un poquito menos, son 2.700 millones de dólares hasta el 30 de junio para cumplir con la meta con el FMI. Viene muy mal y muy difícil que lo pueda acumular, salvo que, como está haciendo últimamente, cierre importaciones por todos lados, digamos, y empieza a poner restricciones al pago de importaciones. Lo único que no puede restringir como pago de importaciones son los pagos de importaciones de gas, que los tiene que pagar por adelantado, porque si no tenemos desabastecimiento en el invierno. La otra cuenta que está disparada en la Argentina es la de esa que están viendo ahí, atesoramiento más tarjetas en el exterior, pago de tarjetas en el exterior, que en abril del 2022 dio en un solo mes 645 millones de dólares. Muy poquito de atesoramiento porque los 200 dólares están muy restringidos. Básicamente esto es pasajes y viajes al exterior, más los pagos que se hacen con tarjeta de crédito al exterior. Por ejemplo, todo el tema de aplicaciones o compras por Amazon al exterior. 645 millones de dólares dio en abril. En abril de 2021, fíjense, era la cuarta parte. Pero el año pasado no se viajaba tanto. Claro, pues estaba restringido por la pandemia. Se abrió y empezó a dispararse esa cuenta, 333% de aumento. La placa siguiente. Esto marca que el déficit acumulado últimos 12 meses del turismo de argentinos viajando al exterior, pero insisto, eso es mentiroso, porque no solamente son los argentinos que viajan y gastan con el exterior en tarjeta de crédito, sino también argentinos que desde acá pagan al exterior con tarjeta de crédito. En abril de 2021, 12 meses eran 2.500 millones de dólares y ya estamos en 5.600 millones de dólares de abril de 2022 acumulado últimos 12 meses. Es decir, un aumento de se más que duplicó. Esta cuenta en algún momento se había disparado a más de 10.000 millones de dólares en la época del gobierno de Macri, antes de la devaluación, cuando estaba el dólar súper atrasado. Hoy el dólar no está atrasado porque todos estos pagos se hacen con el dólar turista o el dólar solidario, como quieran llamarlo, dólares de 205 pesos o 206 pesos, un dólar muy caro. Pero aún así, bueno, obviamente la Argentina tiene... Dos Argentinas. Bueno, dos Argentinas. Está bien. Un gobierno que no genera ningún tipo de confianza y todos los dólares que ingresan se van en distintas cuentas. Esta es una, la otra es el pago de importaciones, otra es pago de deudas privadas al exterior. Todo el que tiene algunos dólares y tiene la posibilidad, bueno, en este caso estamos hablando del turismo argentino hacia exterior, se utilizan. Tanda y ya volvemos. Ahora, Gila, completamos un poquito lo que decíamos, los cruces entre Juntos por el Cambio y Milei. Otro de los fragmentos que tuvieron mucha repercusión del debate Milei-Grabois fue este en el cual hablaron de venta de órganos. Si vos tenés que elegir, en tu concepción, sería legítimo que alguien le compre un brazo a un tipo porque le gusta coleccionar brazos. Y si alguien se lo quiere vender, ¿cuál es el problema? A ver, te aseguro que vas a encontrar mucha gente dispuesta a vender su brazo a cambio de una vivienda para su familia. Ahora, eso es una inmoralidad, y es una monstruosidad que no se puede aceptar. Bueno, porque eso es la imposición de la perversión sádica del poderoso. Es que ese es el error. Ahí está el error. Ahí está el error. Porque vos decís que el tipo decida sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, si quiere utilizarlo para financiar algo, para dárselo a los hijos. Y en el fondo, cuando vos tenés un Estado, ¿sí?, que te saca el 50%, es como que te hubiera cortado la mitad del cuerpo. Es muchísimo peor. Es decir, termina siendo infinitamente peor. Bueno, esta era una parte. Aclaremos que acá en Estados Unidos, en todos los países, pagar impuestos es legalmente una obligación y cortarse un brazo y vendérselo a alguien está prohibido, digamos. Totalmente. No, por la ley, pero aclarémoslo por la duda, pero bueno, se entró en una discusión filosófica de ese tenor. Y el otro fragmento tenía que ver con el tema de la libertad de elegir ante situaciones de explotación laboral y extrema necesidad, es decir, prácticamente la indigencia. Un negocio. Y vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? También podés elegir que morirte si querés morirte. Y claro, no, es que obvio. Yo no me quiero morir, no quiero ni la horca ni la guillotina, quiero la libertad. ¿Vos sinceramente defendés
el derecho a morirse de hambre? A Sinceramente. ver, cada uno puede hacer de su vida lo que Por se eso, le dé pero la vos gana. sinceramente decís, en esa situación, una A persona... ver, si vos tenés la posibilidad de trabajar. No solamente lo Digo, hace trabajar Marx lo 18 eligió, horas. ¿no? Y lo eligió para sus hijos. Se prefirió no trabajar y que sus hijos se murieran de hambre. Bueno, ahí está Milei con Grabois en discusiones, si se quiere, filosóficas. Yo planteaba que todo esto ha disparado un inicio de una contienda muy dura entre Juntos por el Cambio y el espacio libertario. De hecho, en las redes sociales ayer, recordaban, a ver si tenemos ahí el tweet, empiezan a asociar a Milei al kirchnerismo. Está el tweet en el cual en el 2018 Alberto Fernández, a ver si tenemos ahí el tweet, elogia una posición de Milei criticando la política económica de Macri y Milei le responde algo así como faltaba más, profesor. Mostrémoslo ahí si llegamos con el tweet. Gila, ¿qué estás viendo ahí? Mostrémoslo y voy directamente con Gila. ¿Qué estás viendo? ¿Qué discusión estás viendo ahí? Bueno, vos decías discusión filosófica. Yo digo, bueno, discusiones extremas, ¿no? Con Perdón. ejemplos, No. Ese es un tuit, no, porque también no pongamos cualquier tuit, perdón, de un anónimo. Estaba diciendo el de Alberto Fernández y... Ahí está, ahí lo tenés. No, pues si no ponemos, viste, cualquier... Ahí lo tenés, Anónimos dicen barbaridades. Anónimos, los que siguen a Milei, los que siguen Juntos por el Cambio, criticando a Milei, dicen barbaridades. Ahí lo tenés el Pero tuit, son anónimos, exactamente. No, claro, lo que se Ahí hacía tenés era- impactante lo de Milei, Claro. es correcto todo lo que Esto dice. lo usó mucho y Juntos muchas por el gracias, Cambio profesor, para contesta tratar de a Milei. asociar a Milei a... Pero al 2018, ¿no? Otro país, otra historia. Yo tengo la impresión de que hay una escena muy confusa, muy abierta, muy fragmentada. Digo, una escena fragmentada favorece la confusión. Está el tuit de Alberto, está también las declaraciones de personas cercanas a Massa disputando la idea del libre uso de armas, ¿no? Digamos, o sea que ahora es una especie de escena donde no se sabe muy bien quién ocupa qué lugar, ¿no? Digamos, lo que está claro es que hay un fenómeno de revolución o de una escena donde se empiezan a discutir cosas que hasta ahora en Argentina no se habían discutido, entran ideas de carácter extremo y de alguna manera, bueno, eso tensa, ¿no? Digamos, y me da la impresión de que algunos actores políticos tienen una espalda mayor para discutir eso y otros tienen una espalda que, bueno, por ahí se quedan un poco pobres. Ahora no te imaginas También tenés, perdóname, también tenés Pablo, al mismo tiempo, tres perdón, un Sí. fenómeno donde lo formal, los aspectos formales, el show, bueno, garpan, ¿no? O sea, rinden, ¿no? Gila, gracias. Una línea lo tengo Adrián Saque en Estados Unidos, pero No. Lustó se baja a la capital Sí. en acuerdo con la reta. Bueno, eso es lo que aspira Lustó, lo que estaría dispuesto a entregar Horacio Rodríguez Larreta. Esto provoca un tembladeral dentro del PRO, porque imagínate que la ciudad es una caja, una plataforma, una caja en el buen sentido de la palabra, digo, para el PRO, y entregar eso para la construcción de la candidatura de Larreta a nivel nacional no deja de ser una decisión polémica. Digo que me imagino tres espacios bien definidos, ¿no? Una derecha recalcitrante, libertaria, un Juntos por el Cambio tratando de encontrar una identidad más de centro y un peronismo tratando de hacer lo que puede después de 4 años difíciles. Y bueno, aparte si Larreta se abraza a Lustó, claramente hay una diferencia ideológica profunda respecto a Milei. Está Adrián Sack en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y acá tenemos discusiones parecidas, ¿no? En el caso de Biden, del presidente Biden, es la primera vez hoy que reconoce que el principal problema de los estadounidenses, no está hablando acá de cortar nada, pero sí está hablando de la inflación. No se hizo eco de las encuestas que lo tienen a muy mal traer, sobre todo de cara a las elecciones del 8 de noviembre de este año, las de medio término. Y en un editorial abierto en el Wall Street Journal incluso desliza un plan antiinflacionario de 3 etapas, ¿no? La primera etapa ya la empezó a cumplir hoy mismo y está reunido con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para tratar de ver si hacen bruscamente los aumentos del tipo de interés aquí, de la tasa de interés, que serían tan pronto como este mes que está por comenzar. Esa sería la primera parte, de alguna manera responsabilizar a la Reserva Federal
por la inflación, sobre todo por el manejo del tipo de interés. La segunda parte, y te lo hago rapidísimo porque no tenemos tiempo, es justamente cambiar la manera en que buena parte de la infraestructura de la distribución para la distribución de mercadería funciona aquí en los Estados Unidos. Un plan muy fuerte y muy profundo y caro, dicen algunos, para resolver los problemas de logística que en parte trajeron esta inflación. Y el tercero es uno de los más esperados, que es nivelar la recaudación de impuestos, sobre todo para los ultramillonarios, para los billonarios, que aquí en los Estados Unidos no pagan impuestos por lo que producen en el exterior. Es un plan muy agresivo que va a tener un mes de duración aproximadamente en sus inicios. Adrián, gracias. La seguimos mañana. Ahí estaba Adrián Sack desde Estados Unidos. Estamos retirando, ya están llegando Mariana Contartesi y Roberto Funes al aire de A24. Nos reencontramos mañana a las 13. Chao, pasen bien.